Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos, este es su programa ¿Qué dice la Biblia? A través del Camino 99.7. También saludamos a quienes están con nosotros a través de YouTube y de Spotify. Hoy seguimos con la serie Ética del Reino de Dios en el Sermón del Monte y el día de hoy vamos a tratar un tema que realmente nos va a hacer reflexionar, nos va a confrontar y nos va a hacer pensar mucho. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y la crítica a los demás. Voy a tener el gusto de presentar a nuestros panelistas invitados, ya conocidos de casa, así que bienvenidos, por favor. Gracias, Glenda. Y yo, primero que nada, quiero darte la bienvenida, Gracias, queridísima Emily. Glenda, de verdad. Es nuestra querida amiga, pues hemos trabajado en ministerio y de verdad damos gracias a Dios por tenerte. Amén. Está en su debut de conductora, así que Eso. le damos la bienvenida primero a ella. Y amigos, pues también bienvenidos, de verdad estamos emocionados porque detrás de micrófonos decíamos qué tema tan lindo, Sí. ¿verdad? Muy retador y así como a nosotros nos ha retado, a ustedes también. Así que prepárense cafecito, tecito, agüita y notas, ¿verdad? Porque de verdad vamos a aprender muchísimo. Mi nombre es Emily de Sáenz y un abrazo, aunque sea virtual o audible, porque a veces solo nos escuchan. Hola, Silvita. Hola, Emily, Glenda, bienvenida. Hola, Silvita. Qué bendición tenerla con nosotros. Gracias, Alan, gracias, gusto en saludarte. igualmente. Gracias. Y querida audiencia que nos sintoniza desde donde usted se encuentre, bienvenidos. Damos gracias a Dios por este tiempo y seguro, como lo ha mencionado ya Glenda y Emily, vamos a salir confrontados con este tema. Realmente el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones y vamos a tener un cambio de actitud, ¿verdad? Porque yo creo que realmente el juzgar a otras personas a veces es muy fácil. Ya, Así así Y es. es fácil hacerlo y creo que es en la naturaleza que tenemos que sin dudarlo lo hacemos. Entonces creo que es un tema que desde que leía yo el contenido estoy muy emocionada. También dispuesta a que el Señor transforme nuestros corazones, Amén. ¿verdad? Así Y sea. poder ir conforme a la voluntad y lo que dice la Biblia. Así que bienvenidos. Gracias, Alan, bienvenido. gracias Silvita y bienvenidos amigos, qué alegre es poder compartir con ustedes otro programa más. Mi nombre es Alan Lemus y hoy estoy acá con ustedes para poder pues compartir esto que el Señor nos ha puesto en el corazón y como todos hemos dicho ya, es un tema que tiene mucho que decirnos, pero también nos reta a todos a poder ponerlo en práctica, así es que ese es el objetivo de hoy, que juntos aprendamos la palabra de Dios, así es que prepárese usted ahí en el carro, en la casa o donde nos esté viendo para tener un programa lleno de principios de la palabra de Dios. Que así sea. Y así que nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Glenda Sandoval y el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús y la crítica a los demás. Y fíjense que hoy vamos a tener la oportunidad de comprender que criticar a otros y ejercer juicio sobre ellos es algo que debemos buscar, pero para ayudar y no para condenar. Y ese va a ser el reto mayor de todo lo que hoy vamos a ver. El texto clave para nuestro programa lo encontramos en Isaías 33:22 y dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Y entonces al adentrarnos a este tema, yo comencé a buscar como el concepto de qué es crítica. Y traigo como varios conceptos aquí, varias palabras que creo que nos van a ayudar a que nos vayamos involucrando en el tema. Y me decía que crítica es un escrutinio, es un examen, un análisis, una evaluación, una opinión y también un juicio que formulamos acerca de una persona, de una situación, de un objeto, de una circunstancia, de una idea o incluso de una propuesta. La crítica conlleva a expresar nuestra opinión hacia la conducta de los demás, con rasgos por lo general de sentencia y de juicios de valores. Pero también debemos anotar que no toda la crítica es para ser dañina, ¿verdad? También hay crítica constructiva. Me gustó también esto que les quiero compartir, y nosotros vivimos en un mundo de palabras y conversaciones, decía este texto, y en este mundo la crítica ocupa la delantera.
Como bien decía Silvia, la verdad es que es algo que es común en el ser humano, puesto que todo el quehacer humano es gobernado por el análisis constante de la información que manejamos, que luego concluye en un juicio a favor o en contra de aquello que está bajo consideración. Pero lo que sí es cierto es que de la crítica nada ni nadie se escapa. O sea, salva, ¿verdad? Pero nuestro programa es ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y entonces, juzgar a otros es un tema recurrente tanto en la Biblia como en la vida cotidiana. Y fíjense que este texto, que vamos a invitar a nuestros amigos, tanto en radio como en YouTube, como en Spotify, que lo busquen, lo encontramos en Mateo 7, del 1 al 5. Y es donde Jesús advierte contra el juicio hipócrita, destacando que las personas tendemos a señalar las faltas de los demás sin reconocer nuestras propias debilidades. Y solamente quiero leer el versículo de Mateo 7:5, y es Jesús hablando. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El problema de juzgar radica en la falta de perspectiva total y el peligro de emitir juicios basados en criterios que pueden ser superficiales, que pueden ser personales, lo que nosotros creemos, o que pueden ser bien parciales. La verdad, mis amigos, mis queridos panelistas, es que solo Dios posee la capacidad de juzgar de manera justa, mientras que el ser humano es llamado, y esto es lo importante, a corregir con humildad, pero también con amor. Así que el día de hoy, la verdad es que estamos llamados a poner muchísima atención, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestros ojos y oídos espirituales, porque el Señor tiene mucho que decirnos. Acompáñennos a este corte comercial y ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es nuestro programa. Gracias por estar con nosotros en El Camino 99.7, en YouTube y en Spotify. Estamos en la serie Ética del Reino de Dios, en el Sermón del Monte, y hoy tenemos este programa maravilloso, Jesús y la crítica a los demás. Quizás algunos de ustedes dirán, bueno, para ustedes que están hablando allá es fácil decirlo y todo. No, no es fácil para ninguno, pero sí estamos llamados, invitados y retados a hacer estos cambios, porque cuando conocemos de Jesús nos convertimos en nuevas criaturas. Y entonces vamos a comenzar con la primera parte de nuestro programa y vamos a saber qué es lo que dice el Antiguo Testamento sobre juzgar a otros. Y tengo el gusto entonces de invitar a nuestra panelista Emily de Sáenz. Emily, su tiempo. Gracias, Glenda, y de verdad que buena introducción, Glendita. Y sí, es como ella bien dijo, seguimos aquí estudiando acerca de la ética cristiana en el Sermón del Monte, y ella nos mencionaba Mateo 7 del 1 al 5, y justamente ahí es donde Jesús toca este tema tan importante que es el juicio a los demás, tanto hermanos como los que no lo son, y lo negativo cuando es un juicio sin misericordia. Es un juicio en donde nosotros nos colocamos en un pedestal. Es un juicio donde solamente estamos señalando sin amor. Y lo diríamos de otra manera, un hiperjuicio, en donde estamos solamente señalando lo negativo. Eso es el juicio al que Jesús está diciendo no debe de ser en sus vidas. Y como hemos dicho en programas anteriores en el Sermón del Monte, Él inicia hablando de cómo debe ser nuestra ética, nuestra vida, a todos los cristianos, a los que seguimos a Jesús y queremos tener una vida recta, una vida justa. Entonces Él dice, ese juicio
no es para ustedes. Ese tipo de juicio no es para ustedes. En el segundo bloque sí vamos a hablar acerca del juicio o evaluación que sí podemos adoptar nosotros como cristianos, como creyentes, pero en este bloque estamos hablando de este tipo de juicio. Y ya Glenda nos leyó este pasaje en donde dice, Jesús mismo dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo es mayor? Entonces dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos aquí varios aspectos, ¿verdad? Entonces, hipócritas, porque entonces estamos viendo primero el error de la otra persona que el nuestro. Entonces, venimos a ser hipócritas. Y entonces, ¿qué pasa? Somos hipercríticos, ¿verdad? Entonces, no estamos ahondando en los errores propios y dedicándonos a nuestros errores, a corregirlos, a pedir perdón al Señor, a ser humildes, que es de lo primero que habla las bienaventuranzas para los que creemos en Jesús y que lo queremos seguir, ¿verdad? Entonces, viendo este pasaje, preguntémonos, ¿por qué tomamos estas actitudes de ser hipercríticos, de criticar al hermano o al que no lo es? ¿Por qué? En el versículo, de los versículos 3 al 5 de este pasaje, muestra la hipocresía, ¿verdad? Somos hipercríticos, como decimos, y realmente no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Buscamos los errores de los demás como para solapar un poco los nuestros, y eso no debe de ser. Tenemos que tener, como hemos dicho varias veces, un corazón limpio, un corazón sano, y Dios siempre mira primero nuestro corazón, nuestra actitud, y cuando nuestra actitud es negativa y nos ponemos nosotros como en primer lugar, obviamente sí vamos a señalar primero el error de los demás. Así es. Entonces, y hasta podemos llegar a decir, bueno, yo no robo, yo no soy asesina, yo no hago, un montón de calificativos que me puedo adjudicar, pero ¿y mi corazón? ¿Dónde está el amor del verdadero cristiano, verdad? Entonces, ahí es donde me tengo que parar y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué tengo que ver primero? Lo mío antes que la pajita, que la motita que está en el ojo del hermano. Y obviamente aquí rápidamente uno piensa en esta parábola del fariseo y del publicano, ¿verdad? Por tiempo no la voy a leer, pero está en Lucas 18:9, que ustedes pueden citarla, ¿verdad? En donde el fariseo habla y dice, ¿verdad? A sí mismo en una oración, y se dice todas sus cualidades, pero apuntando los defectos del publicano. Y entonces decimos, bueno, entonces, ¿cómo así, verdad? Si vamos a llegar al Señor y solo decir nuestras virtudes y no estamos siendo humildes, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos pide. ¿Cómo estamos llegando? Estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Y Jesús mismo dice, os digo que descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Aquí hablamos otra vez de la humildad. Sí. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ese es un grave problema, la hipocresía, el sentirnos más que los demás. La otra razón por la cual podemos llegar a caer en este juicio negativo al cual Jesús nos dice que nos alejemos es debido a nuestras inseguridades. Podemos tener muchas inseguridades y entonces queremos hacer notar los errores de los demás para que nuestra inseguridad baje, disminuya. Eso tampoco agrada al Señor, tampoco es de nosotros los cristianos, porque Dios nos ama a todos y Dios nos ha dado una dignidad en Él, no por lo que nosotros somos, sino porque Él es y por lo que Él nos ha dado. Entonces, esas inseguridades tienen que ir mermando, ¿verdad? Diciendo, Señor, no soy yo, eres tú en mi vida.
Otra razón que vemos ahí es debido a insensibilidad, ¿verdad? Decíamos, Dios quiere un corazón lleno de amor para con los hermanos, para los que no lo son, para los que van a llegar, porque en Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él nos ama a todos y Él ha dado su vida para salvarnos a todos. Entonces, no somos nosotros quienes van a juzgar, a poner el dedo y a no ser sensibles con las demás personas, sus necesidades, sus errores. Entonces, por ahí vamos en esta meditación, ¿verdad? Y tenemos que tener ese corazón que Él espera, que Jesús espera y que Él modeló de misericordia y de perdón para con los demás y sobre todo amor. Así es. Así es. Y algo que me llamaba la atención de lo que mencionaba Emily es el estado de nuestro corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando juzgamos a otras personas es porque es justo eso lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Cómo vemos a los demás determina qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y también importante de lo que usted mencionaba que me encantó es que ni Cristo Jesús vino a juzgarnos, sino Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces creo que es bien importante tener esto en mente porque, como lo decía al inicio, es bien fácil, creo, uno a veces juzga, ve a una persona, está haciendo esto, uy no, qué pecado, uy no, esa falda muy corta, uy, cualquier cosa, porque es verdad, ¿verdad? Y está uno ahí dispuesto a juzgar. Entonces, recordar eso creo que es importante de si ni Jesús mismo vino a juzgar, sino Él busca la salvación, busca darnos ese perdón, esa reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar a los demás, verdad? Aquí les quiero platicar acerca de Génesis 18, del 20 al 21, donde nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Recordaremos que estas fueron dos ciudades, ¿verdad? Que del Antiguo Testamento que estaban contaminadas de pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que había mucha inmoralidad sexual, que se descuidaba a las personas que necesitaban y era una temporada donde el pecado estaba por todos lados, ¿verdad? Entonces en Génesis 18, del 20 al 21 nos dice que entonces el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es muy grave. Voy a bajar a ver si han actuado como indica el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Retador, ¿verdad? Porque ellos estaban pecando, ellos estaban inundados de tanta maldad, y que creo yo, hoy realmente leyendo este pasaje, este capítulo en la Biblia, me recordaba mucho de cómo hoy también nosotros mismos estamos viviendo en esta época, ¿verdad? Que estamos tan llenos de temas de inmoralidad sexual, de abusos, de pecados, y creo que no estamos muy lejos de estar parecido a esto, ¿verdad? De hecho, algunos estudiosos dicen que estamos muy parecidos a Sodoma y Gomorra, pero Dios es el único juez supremo, ¿verdad? Y Él realmente es el único que puede evaluar el pecado de las naciones con justicia. Así es. Que eso es lo que a mí me encanta, porque nosotros, ¿realmente será que juzgamos con justicia? ¿O juzgamos por nuestro pensamiento, por nuestros deseos? ¿Por qué juzgamos? Y aquí marca algo, Él juzga con justicia, ¿verdad? Y en el caso de Sodoma y Gomorra, pues Dios escuchó el clamor de su pecado y decide investigarlo personalmente antes de emitir el juicio. Importante. Eso me encanta porque me ha pasado, ¿verdad? En algunas situaciones de mi vida, a veces en lo laboral, en lo personal, y yo siempre digo, a mí no me gusta quedarme con una sola versión de las cosas. A mí de repente alguien me viene a decir, mira, tal persona dijo esto o hizo esto. Entonces yo siempre analizo y le digo, dame sabiduría porque no me puedo quedar solo con esta versión, sino tengo que investigar el contexto, de dónde viene, qué pasó, realmente fue así o no. Porque contaminarnos también de ese juicio que alguien más hace es bien fácil. Así es. Y entonces leyendo esto me encantaba porque dice que el Señor personalmente también, Él investiga, ¿verdad? O sea, Él no juzga. Y para juzgar con justicia hay que conocer el contexto, hay que saber qué es lo que está pasando realmente, ¿verdad? Entonces creo que esto es como un tema bastante retador que tenemos todos los días. Porque como Glenda decía también, nadie nos salvamos de juzgar, ¿va ustedes? Claro. El que diga que no juzgue es pecador. Es pecador. Que tire la primera piedra. O sea, no, realmente todos juzgamos. Creo que es la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿verdad? Pero a mí algo que creo que a veces me he retado y les quiero compartir es que estoy
en constante crítica con los demás, seguramente, pero ahora reflexiono y digo, no, Padre, o sea, ¿por qué voy a juzgar a esta persona si tú no me has juzgado a mí? O sea, si tú no me criticas a mí, ¿quién soy yo? Yo no entiendo el contexto de la persona, no entiendo qué pasó, solo tal vez tengo una parte de su historia, ¿por qué voy a juzgar esto? O también algo que a mí me ha hablado mucho el Espíritu, ¿saben qué es? Antes de juzgar, poder entender el corazón de las personas. Porque muchas personas actúan de forma incorrecta, si lo queremos ver así, o pecamos, porque su corazón está dañado. Sí. Correcto. Sí, así es. Entonces el Señor me ha dicho, antes de juzgar, oremos por el corazón de esas personas. Orar por ese corazón, pedirle al Señor la sanidad del corazón de esa persona, porque nosotros hacemos lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema bastante importante. Creo que nos hace reflexionar acerca de qué hemos hecho hoy y qué importante que el Señor ni Él mismo nos juzga a nosotros, ¿verdad? Sí. Así es. Y que Él toma en cuenta absolutamente todo. Entonces es bien fácil ponernos en esa posición de yo juzgo a quien yo quiero en esta posición aquí, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando nos toca que estar del otro lado también? Ahí no nos gusta. Ahí no nos gusta. No nos gusta. Y también autoevaluarnos, ¿verdad? De repente quiero juzgar a alguien por una actitud, es autoevaluarme también. Yo creo que, como decía también Glenda al inicio, una crítica constructiva también, porque no solo juzgar o criticar es malo. Claro. Pero ¿por qué no empezamos por nosotros mismos? Así es. ¿Verdad? De decir, bueno, ¿será que si esta persona no está haciendo esto incorrecto, y será que yo nunca lo he hecho? Correcto. ¿O será que yo no lo hago? Ujú. Entonces, esa autoevaluación. Entonces, creo que también podemos tomar por el lado bueno este tema del juicio, pero para autocriticarnos nosotros mismos, ¿verdad? Comenzando por nosotros. Sí. Entonces, los animamos, queridos amigos, a que cuando tengamos esa sensación de querer criticar o juzgar a alguien, primero nos evaluemos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí cortamos. Para mí, ese es como un antídoto y cortamos la crítica hacia los demás, ¿verdad? ¿Qué opinas, Ana? Pues interesante lo que estamos hablando. Y yo creo que todo está en la centralidad de entender que no nos pertenece la silla de juez a Eso sí es ninguno de cierto. nosotros. Ujú. Porque lo que la Biblia nos enseña es que es Dios el juez justo y el único que puede juzgar al ser humano. ¿Sí? O sea, entonces, en ese sentido, cuando nosotros caemos en el pecado, porque es un pecado juzgar a otros, lo que estamos haciendo es quitándoles lugar a Dios. ¿Sí? Desplazando a Dios de algo que solo Él puede hacer justamente. Y como decía Silvia, importante que a pesar de que Dios conocía cómo era Sodoma y Gomorra, no se deja llevar por esas quejas, sino que dice, voy a bajar y voy a ver si es cierto todo lo que me han dicho, porque por ahí alguno quiere exagerar, ¿va? Sí. Pero realmente él lo sabía, pero es ver ese papel de Dios como Dios justo, que va a emitir un juicio. Y era el versículo que nos leía Glenda al inicio, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, Él es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Entonces, el juicio le pertenece a Dios. Ahora, nosotros estamos hoy en una línea muy delgada entre lo que es ejercer un juicio y la reprensión, porque esa sí se nos es permitida. O sea, nosotros podemos reprender el comportamiento de alguien, pero regularmente no reprendemos, sino que juzgamos. Y es ahí donde nos equivocamos constantemente. En la ley de Moisés había una instrucción clara acerca de esto. En Levítico 19, versículos 17 al 18, dice así: no odies de corazón a tu hermano, repréndelo con franqueza, para que no cargues con su pecado. No seas vengativo, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Entonces, en la ley de Moisés hay una instrucción a reprender al prójimo por el pecado. ¿Por qué? Y el propósito de esto es para que nosotros no seamos partícipes de ese pecado. Así es. Es decir, si yo como papá veo en mis hijos un pecado, mi llamado es a reprender ese pecado. Si no lo hago, soy partícipe. Correcto. Así es. Pero a veces como papás juzgamos y emitimos juicio. Le decimos al hijo, te vas a ir al infierno. Ahí ya estoy juzgando. Sí, O sea, de Dios te una va a vez, castigar, dicen más. Dios te va a castigar porque sos un pecador. Así es. Esa desobediencia no es buena y no le agrada a Dios y te va a pasar esto. Emitimos juicio. Y no es esa nuestra labor. Nuestra labor es reprender con franqueza y decir,
lo que estás haciendo no es correcto, no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces ahí yo ya me libro de no ser partícipe o de solapar ese pecado, Sí. o de alcahuetear, como decimos en buen chapín, a nuestros hijos. Pero también como amigos. Yo puedo tener un amigo y puedo estar viendo que mi amigo está cometiendo un pecado. Mi obligación es reprenderlo y llamarlo al Así es. arrepentimiento. Sí. O sea, esa es mi obligación. Es aquí donde nosotros entendemos el rol profético del cristiano hoy. El rol profético del cristiano hoy va acompañado de la denuncia del pecado. No del juicio del pecado, sino de la denuncia de él. O sea, nosotros somos llamados como cristianos a denunciar lo que no está bien en la sociedad. No como jueces, que ese es el problema en el que caemos hoy los cristianos. Queremos juzgar, ¿ah? Exacto, lo que tú decías, vivimos en una Sodoma y Gomorra, pero constantemente nosotros nos sentamos en el papel de jueces y así es como nos mira la sociedad. Es por eso es que muchas veces en los diferentes círculos en los que nos movemos, hay personas que no nos aceptan, no tanto por nuestra religión o nuestra confesión de fe, sino por nuestra actitud de juzgadores. Así es. Entonces, hacemos sentir a la gente que constantemente, este es cristiano evangélico, este es un juzgador, este ya Sí. me va a decir esto. ¿Por qué? Porque constantemente juzgamos. Ahora, lo que tenemos que entender es que constantemente debemos de reprender el pecado y decir con franqueza, esto no está bien, no es correcto, pero no me puedo entonces yo tomar el lujo de emitir un juicio y decir, porque estás haciendo esto, te va a pasar aquello. Eso ya es juicio. Ahora, ese es el llamado entonces que Dios hacía a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quería guardar que las relaciones entre ellos estuvieran y evitaran el pecado y que esto destruyera a la comunidad entera. Por eso era necesario Él poder reprender el pecado. Pero también lo que vemos es que en los tiempos de Jesús, los fariseos, los religiosos, eran severos con los pecadores. Sí. Si no, vemos el ejemplo cuando llevan a la mujer adúltera delante de Jesús y todos quieren que Jesús sea el primero que tome la piedra y la lance. O sea, era un juicio severo. Ahora, la respuesta de Jesús ante esto fue el perdón. En ningún momento Jesús abrazó ni solapó el pecado de la mujer. Correcto. Al contrario, le dijo, vete Y y no peques más. más. Reprendió su pecado, pero extendió el amor hacia ella. Y ese es el llamado que vemos en Levítico. Es a no ser nosotros vengativos, ni hacer cosas con rencor, ni ser jueces, sino que cada vez que nosotros reprendamos a alguien, entendamos que ese llamado a la reprensión debe ir acompañado de la exhortación al arrepentimiento, pero también al amor de Dios. En este sentido, nosotros podemos reprender, pero también podemos amar y buscar la restauración de las personas. Esa sí es nuestra labor, pero no emitir juicios desmedidos y severos, como lo hacían en aquel entonces estos religiosos. Como les digo, hoy por hoy, nuestra sociedad está llena de pecado, pero también somos llamados a denunciar ese pecado. Lo que no somos llamados es a ser jueces sobre los pecadores, ni a condenar a la humanidad, ni a decir que todos van a ir al infierno. Así es. Porque entendemos que Jesús vino no a condenar, sino a salvar. A salvar. Y nuestra misión es hacer discípulos que sigan a Jesús, pero también personas que puedan venir a esa salvación y que puedan ser liberadas del pecado. Así es que, mis queridos amigos, esto es un reto para todos. Y es una línea muy delgada, porque todos constantemente estamos emitiendo juicio. ¿Sí? Y a veces la intención no es mala, de querer uno señalar el pecado, pero lo podemos hacer siempre y cuando sea para amar y restaurar, para llevar a la persona hacia el perdón de sus pecados en Cristo Jesús y entendiendo que no nos corresponde a nosotros ser los jueces del mundo. Eso solo le corresponde a Dios. Así es. Y me recordaba con lo que tú hablabas, Alan, del versículo Lucas 11:46, que dice, y él dijo, hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Entonces tú hablabas algo muy importante, que a veces cuando juzgamos a alguien es ponerle una carga encima. Exacto. Sí, claro. Es ponerle esa carga encima porque ya se siente atacado, porque se siente pecador, porque siente que ya no puede, y la palabra de Dios dice, ni ustedes mismos pueden con eso.
¿verdad? Exacto. Entonces, qué importante, me encantó lo que tú decías, por eso, porque no nos damos cuenta que estamos también al juzgar haciéndole daño y cargando a esa persona. Sí. Cuando nuestra tarea como cristianos es llevar un mensaje de esperanza, de salvación, de restauración y de que Jesús está ahí dispuesto a perdonar ese pecado, ¿verdad? Así es. Entonces, quería agregar eso ahí por lo que tú Excelente. comentabas. Y debemos de enviar también este mensaje lleno del amor del Señor, porque todo fue por amor. Y fíjense que yo quisiera agregar a todo lo que ustedes dijeron tan importante, que cuando la crítica es basada en principios bíblicos, en el carácter cristiano, en la palabra de Dios, en el amor al prójimo, ejercita nuestro discernimiento y nos conduce a un juicio objetivo, a un juicio constructivo y a un juicio que bendice, en lugar de destruir, como bien decía Silvia y Alan, en lugar de dañar el corazón de quien juzgamos, ¿verdad? Porque obviamente como cristianos tenemos como un estatus muchas veces frente a los demás que aún no conocen al Señor y que buscan o necesitan esa esperanza, pero también provocamos, como bien decía Alan, ese temor. Fíjense que en lo que hablábamos de Levítico 19, es una advertencia contra el odio, la falta de corrección y la crítica injusta. El texto dice que no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón, porque es fácil caer en este problema, es fácil juzgar, es fácil ver con nuestros ojos lo que los demás hacen. La Escritura nos llama, seamos pacientes y seamos amorosos con las personas con las que nos rodean. Entonces, concluyendo lo que hemos visto en este primer bloque, que la palabra nos ha llevado en la primera parte al Nuevo Testamento y luego al Antiguo Testamento, recordemos que Dios es el juez justo y el único que puede juzgar al ser humano. Así es. Que el juicio de Dios está sobre el pecado y también hablamos acerca de la ley de Moisés y el juicio del pecado. Debemos hacer un juicio objetivo, un juicio constructivo y un juicio de bendición. Estamos en nuestro programa interesante, realmente retador, confrontador, Jesús y la crítica a los demás. Quiero invitarlos a que nos acompañen a este corte y regresamos en un momento. Lecciones de sabiduría. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Proverbios 6:23. Puede que tu concepto de un mandamiento o de la disciplina tenga connotaciones negativas. Vemos mensajes como los que encontramos en Proverbios como reglas rígidas y tediosas. Sin embargo, al cultivarlos y guardarlos en nuestro corazón, encontramos esa luz que ilumina nuestro caminar, cuidándonos de una vida llena de culpa y pecado. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Camino 99.7. Gracias a quienes en YouTube nos acompañan y también en Spotify. Hoy, nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Nos lleva a la serie Ética del Reino de Dios en el Sermón del Monte y el tema de hoy, Jesús y la crítica a los demás. Gracias por acompañarnos. Es nuestro segundo bloque y vamos a hablar entonces exactamente de lo que nos dice Jesús exactamente en su sermón, el famoso Sermón del Monte. Gracias, Emily de Sainz. Comienza con este bloque. Muchas gracias, Glenda. Y veníamos hablando acerca del juicio, ese juicio condenatorio, ese juicio superficial, ese juicio sin amor que Dios nos indica no hacerlo. ¿Por qué? Porque solo Él puede emitir un juicio ante cualquier persona, que lo conozca, que no lo conozca. Él va a ser el que va a dar el juicio final hoy y en la eternidad. Pero también hablábamos acerca de un juicio, una evaluación, una separación, a la cual sí estamos llamados a hacerlo como cristianos, como personas que queremos
la justicia de Dios. Y para esto voy a leer este pasaje de Mateo 7 del 1 al 6 para ahondar un poquito en esto. Y dice así: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y hasta aquí hemos hablado acerca de ese juicio negativo. Luego viene en el 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces aquí ya estamos hablando de otro tipo, es como un cambio un poco brusco, ¿verdad? En cuanto a ese juicio, en cuanto a esa evaluación, donde no se nos prohíbe a nosotros, los creyentes, los que confiamos en Dios, los que buscamos los principios en la palabra de Dios, donde podemos emitir un juicio moral, digamos, ¿verdad? Si está a favor o en contra de los principios de Dios. Porque juicio podemos decir que es evaluar, determinar, escoger, separar. Y aquí estamos viendo, confrontamos ante aspectos la paja, la viga, los perros, los cerdos. Y yo me tuve que ir a un comentario bíblico para entender bien Jamieson, Fawcett y Brown. Y ellos decían, los perros son los que aborrecen a la verdad y a la justicia de Dios. Los cerdos, los impuros, los vulgares, los que no aprecian las perlas del evangelio, del cristianismo, ambos entendemos que se citan aquí porque eran ceremonialmente impuros en esa época. Entonces era como muy fácil entender. Y es drástico porque aquí Jesús está haciendo una distinción en donde nos llama a que nosotros tenemos esa facultad dada por Él también. Y es una de sus atributos de poder evaluar y separar. Entonces, nosotros también podemos venir y evaluar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es pecado, lo que no es pecado, y poder decir, no emitir el juicio ante esas personas, pero sí evaluar, ¿verdad? Sino que decir, está en contra de los principios de Dios, está a favor, está haciendo lo correcto, lo incorrecto. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Es el que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. No nos vamos a ir con lo que yo opino, con lo que opina cierta persona. No, es lo que Dios nos ha enseñado que es su juicio y que es lo verdadero y lo que es justo. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio lo espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. O al menos eso tratamos, ¿verdad? De que nadie emita un juicio en contra nuestra, pero estamos en esa lucha. Pero realmente nosotros podemos evaluar, hacer una separación. Y es que hoy en día nos exigen y nos dicen los medios, las nuevas ideologías, tenemos que ser tolerantes con todo. Sí. Y tenemos que hacer una distinción, una diferencia en eso. No podemos ser tolerantes con el pecado. Con lo que Dios ha dicho es incorrecto. Con lo que Dios ha dicho no está bien. Sino que amamos a todo mundo. Eso es cierto. Sí. Y yo cuando le hablo a mis hijos acerca de esto, yo les hago una ilustración. Miren, esto es como que tuvieras un papel sucio y que ya no nos sirve. Entonces, tú amas a la persona, pero agarras ese papel, lo arrugas y lo tiras, que ese es el pecado. Eso sí no lo voy a tolerar, pero a ti te amo. A ti te voy a enseñar. Yo voy a hacer luz para ti, enseñarte el camino correcto y tú lo vas a encontrar en Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? No es que estamos siendo intolerantes ante la persona, no, la amamos, la queremos con amor puro, con el amor del Señor y les enseñamos la palabra de Dios, pero el pecado sí no lo podemos tolerar.
Correcto. Eso es lo que no toleramos. Y entonces vamos con amor, le damos la mano. No emitimos juicio tampoco, jamás, ¿verdad? Sino que le damos la instrucción correcta. Pero sí tuvimos que haber evaluado antes, ¿verdad? A esta persona y decir, bueno, no está en el camino correcto, ¿verdad? No está haciendo lo correcto. Pero sí le voy a mostrar a través de la palabra de Dios, con amor, con misericordia, qué es lo que Dios dice, qué es el camino que le va a dar una vida plena. Y es de esta manera como Dios también nos ha mandado a descubrir los lobos vestidos de oveja, qué sé yo, los espíritus que Él ha dicho de anticristo. Si nosotros no emitimos una evaluación, una escogencia, un escrutinio, conforme a las escrituras, ¿no? A lo que yo piense, no podemos darnos cuenta de esto. Y sí pueden haber situaciones difíciles en congregaciones, aún cristianas, en nuestra familia, aún en nuestra vida. Así que Dios nos da esta facultad hermosa, ¿verdad, Silvita? Así es, Emily. Y me encantaba lo que usted mencionaba ahorita, porque desde el bloque anterior lo venía ahí pensando. La palabra de Dios debe ser nuestra base para nosotros poder corregir a otros. Así es, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces queremos corregir basados en pensamientos nuestros, en creencias nuestras. Entonces, a mí me encanta esa práctica. Yo tengo una sobrina de 12 años y a veces cuando veo que de repente hay algo que no está bien, yo agarro la Biblia y le digo, mire lo que dice la Biblia. Así es. Porque también, entonces yo digo, se respalda de que es la palabra de Dios la que da la instrucción. O sea, no viene de pensamiento mío, no viene de intención mía, porque nosotros podemos tener muchos pensamientos, ideas buenas, no tan buenas, pero si vamos a aconsejar, como decíamos, poder corregir a alguien, decirle, mira, esto no está bien, ¿basado en qué? También es importante tomar en cuenta, y me encantaba, y les voy a leer ahorita Romanos 2.1, en la Nueva Versión Internacional, que dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Qué duro, ¿no? Wow, sí. Duro, porque el momento que yo emito un juicio hacia alguien, yo mismo me estoy condenando. Y no sé si, o sea, ahorita yo lo leía en el material y yo decía, wow, qué impactante. Entonces, hasta hay que repensarla, ¿verdad? Ustedes, cuando quiero emitir un juicio, yo misma me estoy castigando y condenando delante de Dios. Porque dice, ya que tú practicas las mismas cosas, y esto me hacía reflexionar a mí. O sea, si queremos juzgar a alguien que, inventando aquí un par de escenarios, si está en adulterio, pero si yo estoy juzgando a esa persona, dice la Biblia, yo soy igual que ella. Porque practica las mismas cosas, dice, ¿verdad? O sea, llegamos al mismo nivel. Sí. Como decía Alan en el segmento anterior, o sea, nosotros emitimos ese juicio y queremos volvernos el juzgador y ocupar esa silla de juez cuando nosotros mismos ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo. Y nosotros echamos encima pecado adicional a eso, así ¿verdad? Es. Porque también es pecado, lo decía Alan, es pecado juzgar a otros. Sí. Y la palabra es clara y la palabra lo dice aquí. Cuando juzgas a los demás, pues te condenas a ti mismo. Entonces, qué importante, amigos, autoevaluarnos nosotros como lo hemos venido platicando. Y antes de emitir un juicio, orar también, incluso pedirle al Señor que si hay algo en nuestro corazón que nos motiva a estar juzgando a otros, que nos revele qué hay en nuestro corazón y por qué tenemos esa facilidad de poder juzgar a otras personas. Porque yo me pregunto, y miren, yo de verdad les comparto aquí muy en confianza, sin que nadie nos escuche. Solo no sé cuántas personas. Que cuando estoy en esa tentación, yo me autoevalúo y yo digo, Señor, pero ¿cuántas veces yo no hice esto? ¿O cuántas veces yo no lo he hecho? ¿O qué otra cosa peor probablemente yo estoy haciendo? Entonces, no, perdóname porque yo probablemente estoy peor, ¿verdad? Entonces, creo que es una forma de vivir también, entender y ponerlo en práctica todos los días. Antes de juzgar, entender que debo verme a mí mismo, debo saber qué estoy haciendo yo, que si realmente yo, antes de poder corregir a alguien más, también yo vivo conforme a la voluntad de Dios. Sí. Exacto. Porque podría ser fácil yo Esa querer es la base. corregir, querer yo arreglar la vida de los demás, porque nos encanta también, ¿verdad? Sí. Y decirle, no, mira, esto no está bien, y creernos los perfectos, sin saber si yo realmente estoy viviendo una vida conforme a los mandamientos, los estatutos de la palabra de Dios. Sí, es cierto. Así es. Y es que
emociona. A mí me encanta este tema porque lo confronta a uno, da risa, da temor también, ¿verdad? Porque dice uno temor a Jehová de, bueno, no, Señor, si yo estoy juzgando a alguien, te estoy fallando también a ti. Exacto. Estoy actuando en contra de tu voluntad porque es un mandamiento, no juzguéis. ¿Verdad? Entonces, ¿qué opinas, Alan? Bueno, me recordó la historia de David y Natán, cuando el profeta llega a reprender a David por su pecado. Y cabal lo que decías, o sea, cuando nosotros juzgamos a otros, la medida con la que juzgamos se nos da a nosotros también. Así es. Y dice ahí la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 5. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que a quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Dios mío. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y ahí le sigue dando todo lo que el Señor ha hecho por él. Y lo que nos debe hacer entender es ese juicio hipócrita, ¿verdad? Así es. O sea, aquí David estaba siendo más hipócrita que cualquiera, porque estaba emitiendo un juicio contra la historia de un hombre y él tenía una viga ensartada en su ojo que no era capaz de ver, pero sí fue capaz de ver la paja de ese hombre y condenarlo a muerte. Y era el mismo, ¿verdad? Por eso vemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo al decirnos ahí en el versículo 3 y 5 del capítulo 7 de Mateo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Esa pregunta es una pregunta que debemos hacernos siempre nosotros, como decía Silvia. Antes de emitir un juicio o una opinión, pensar, ¿qué pecado tengo yo que me pueda condenar antes de condenar a otros? Ahora, también tenemos que entender que esto cae en hipocresía. ¿Por qué? Porque nos hace vivir una vida en falsedad. Es como usaban este término antes, en un sentido como de actores. Es como alguien que está actuando algo que no es. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús dice. O sea, estás viviendo una vida de falsedad y te atreves a juzgar a tu hermano por una falta. Y no reconoces que dentro de ti hay muchas más cosas que hoy te están condenando. Entonces, por eso que cuando nosotros vamos a tener la tentación de emitir un juicio contra otra persona, primero debemos de evaluar si nosotros tenemos esa viga dentro de nuestro ojo antes de tratar de sacarle la astilla a los demás. ¿Por qué? Porque los ejemplos que hemos dado, ¿verdad? Eso es como decirle a alguien que ordene su casa cuando la mía está patas arriba. Claro. Sí, eso es imposible. O sea, eso es como decirle a alguien, mira, tienes que ser disciplinado cuando yo soy un indisciplinado. Ahí lo que Jesús está diciendo, cuando tú haces eso, estás siendo un hipócrita. Porque estás actuando como, digamos, en este caso, el superdisciplinado y no lo eres. Y lo que leía Silvita en el bloque anterior, colocas una carga en el corazón y en la vida de otros que tú no estás dispuesto a llevar o que no mueves ni un solo dedo para cambiar esa circunstancia. Entonces, amigos, todos tenemos la tentación de caer en un juicio en hipocresía, es decir, de juzgar algo que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de superar o que nosotros no nos damos cuenta que estamos nosotros en un error mucho mayor. Así es. Y pretendemos corregir algo en la vida de los demás. Entonces, antes de emitir un juicio contra mi hermano, yo debo evaluarme y decir cómo estoy yo. ¿Por qué? Porque recuérdense, no está prohibido que vayamos y reprendamos el pecado. Eso no está prohibido, como decía Emily. Lo tenemos que hacer, no podemos tolerar. Sí. Así es. Pero cuando lo vamos a hacer, debemos estar seguros de que nosotros no estamos peor que la persona que queremos corregir. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque miren a David. O sea, David
tan seguro, ¿verdad? A muerte. Condenó. Condenando. Es que él lo mató de una vez. Sí, era una cosa seria. Yo digo, Sí, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como David? así es. Así Por es. ejemplo, o sea, Ujú. emitimos juicio contra ciertos crímenes. ¿Sí? O sea, uno ve en las noticias, noticias así macabras y uno dice, ay, yo ese hombre Ujú. se merece la muerte. Así es. Sí. Pero Ujú. sin entender que nosotros también en algún tiempo merecíamos la muerte por nuestros delitos Así y pecados. es. Entonces, no me puedo poner yo en esa posición porque como aprendimos, con la misma medida que yo juzgo, con esa medida seré medido yo y quizás un poco Y más. juzgado. Ujú. Ujú. Y juzgado un poco Ujú. más. Así es que Ujú. tengamos mucho cuidado, tratemos la manera de no emitir juicio y tratemos la manera de evaluarnos constantemente. Alan, ay, perdón, es Ujú. que con lo que estabas hablando me Ujú. vino a mente este versículo que me encanta, es hermoso. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ajá. Como en el caso que Sí. estabas hablando, Ujú. ¿verdad? De David. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces siempre, Hermoso. ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que tener esa misericordia, Sí. ese amor en el corazón, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso creo que nos ayuda. Ujú. ¿Por qué? Porque antes nosotros de ser o caer en esa hipocresía, de ponernos una máscara, Ujú. de vivir una vida que no es la que Ujú. llevamos, debemos entender que recibimos misericordia Así es, amén. para dar misericordia. Así es. Amén. Y eso creo que es lo que Jesús viene a predicarle a estos religiosos. O sea, ustedes están ofreciendo sacrificios, se creen los más puros Ujú. de la región, Ujú. se creen super santos, pero no muestran misericordia. Ujú. De hecho, recuérdense que hay una parte donde el Señor dice, estoy cansado de sus sacrificios Ujú. y misericordia quiero, no sacrificios. Misericordia. A veces Misericordia. tenemos que tener cuidado porque miren, no sé si a usted le pasa, querido oyente, que me está viendo o Ujú. me está escuchando, pero yo tengo amigos no creyentes que constantemente dicen, vos es que los cristianos son hipócritas. Ujú. Discúlpame, o sea, los cristianos son hipócritas. Y yo les digo, ¿por qué llegas a esa conclusión? Ujú. Porque lo juzgan a uno y ellos están peor. Ujú. ¿Así? Así es. Entonces, yo digo, ¿cómo reprender o cómo lograr que estas personas que han sido heridas por nuestras palabras, nuestros juicios erróneos, logren ver la misericordia de Dios? Cuando nosotros mismos muchas veces utilizamos la religión para ofender, Sí. para dañar, para atacar y siendo nosotros pecadorazos, Ujú. ¿sí? Que debemos entender esto. O sea, yo peco todos los días y debo entender esto antes de juzgar el pecado de otro. Porque Así entonces eso me va a hacer reprenderlo, pero con Con misericordia. misericordia. Y entendiendo y expresándole esa empatía en el hecho de decir, yo entiendo que es pecar porque yo lucho todos los Claro. días con el Claro. pecado. Claro. Ujú. ¿Sí? Yo estoy en tu posición, Exacto. ¿verdad? Sí. Ujú. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sí. es de que Cristo ha venido a mi vida, alumbró Sí. mi corazón y ahora yo te Ujú. puedo decir, sal de ahí, Exacto. ¿sí? Pero no puedo ponerme yo como el fariseo, ¿verdad? A orar en la plaza y decir, mírenme cómo soy yo de santo Sí. Ujú. y Y dañar acusando. y acusar a medio mundo, mandar a todos al infierno y solo yo voy a estar en el cielo al parecer, porque a veces así parece. Y como dicen los muchachos, parece de chiste, pero Pero es cierto. No es cierto. tengamos Sí. cuidado, porque hoy Así es. estamos en una sociedad, como lo hablamos, hundida en el pecado. Ujú. La sociedad está en ese momento difícil con tantas cosas, ideologías por aquí, por allá. Ujú. Nuestra labor no es, como decía Emily, abrazar esas ideologías, Ujú. no decir nada, Ujú. porque sabemos que hay cosas que no son conforme a la palabra de Dios y tenemos que tener una postura, ¿sí? Así Y es. defender esa postura, pero también entender que delante de toda postura, de toda cosa que nosotros digamos, debe ir la misericordia y el amor. Amén. ¿Para Así es. qué? Amén. Para que estas personas
puedan ser restauradas y puedan, al igual que nosotros, venir a Cristo. Amén. Así Y es. puedan encontrar entonces esa salvación que Cristo ha otorgado. Cuidémonos de ser como David. Cuidémonos de ser como David. Y fíjense que debemos de reforzar este tema de la paja y de la viga. Y me encantaba a mí porque esta metáfora, en las notas que nos enviaron, me aparecía esta palabra hiperbólica. Ajá. Y me llamó mucho la atención. Y entonces la busqué y decía que hiperbólica es engrandecer o exagerar. Ajá. Y ahí es donde uno entiende hasta dónde el Señor Jesús quiso poner esto en grande, ¿verdad? Y entonces la metáfora de la paja y la viga nos sugiere que es mucho más fácil ver las faltas que los demás tienen que las nuestras propias. Correcto. Ahí estamos claros, ¿verdad? Como si estuviéramos observando en un espejo invertido, ¿verdad? Yo miro para atrás, no miro lo mío, o puedo ver para adelante, pero no veo lo mío realmente, ¿verdad? Si pensamos detenidamente en esta metáfora, podemos darnos cuenta que la paja en el ojo de nuestro hermano puede representar pequeñas faltas o pequeñas tareas pendientes que para Así es. nosotros nos parecen hiperbólicas, exageradas, grandes. Y mientras que la viga de nuestro propio ojo puede representar las grandes fallas, faltas, defectos que tenemos, pero lo importante de esto es que nos negamos a verlas, a aceptarlas, Ajá. ¿verdad? Así es. Y esa es la clave de esto, Nos ¿verdad? hacemos los santos. Nos hacemos los santos, sí, ¿verdad? Yo fui perdonado, sí, pero se me olvida que en realidad todo esto viene con la nueva persona, con ese nuevo hombre que el Señor Jesús me permite Así es. ser, ¿verdad? Y entonces la verdad es que es un tema lindo y como tenemos un poco de tiempo, yo quisiera pedirle a nuestros panelistas que podamos hacer una breve conclusión de esto y que podamos invitar a quienes a través de la radio, de YouTube, de Spotify están pensando, sí, es fácil decirlo, pero es tan difícil hacerlo, ¿verdad? Que le demos una esperanza. Muy bien, Glenda, pues yo la esperanza la recuerdo siempre en Juan 3:17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si tú nos escuchas y no sabes de qué estamos hablando, es la esperanza plena. Nuestra vida es plena gracias a Jesús. Amén. Porque Jesús vino a este mundo a morir por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Si no fuera por Él, todo esto sería imposible. Sí, Así todo es. Sí, esto sería definitivamente. imposible. Entonces, la esperanza está en Él. Y podemos venir y hablarte de lo que dice la Biblia, no lo merecemos, para nosotros es un privilegio Amén. enorme, pero es todo gracias a Jesús. Así que sigue escuchando porque la palabra de Dios es la que te va a llevar a la verdad, a esta vida que te decimos, que te proponemos y a seguir adelante. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Y yo quiero compartirles el Salmo 139:23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quería leerles esto porque al principio del programa hablábamos de que todo nace del corazón, ¿verdad? Y el juzgar a otros puede ser una condición de nuestro corazón. A veces incluso podemos juzgar hasta por envidias, Así es. Claro. por rencores, Sí. por daño que nosotros mismos nos han hecho. Entonces yo creo que una de las oraciones más retadoras y más lindas que a mí me encantan de la Biblia es decirle al Señor, aquí está mi corazón, examínalo. Así es. Muéstrame qué hay en mi corazón. Y si estoy en camino de perversidad, porque el juzgar a otros es perversidad, es pecado, pues corrígeme, ¿verdad? Y ser humildes también para reconocer que no somos absolutamente nadie para juzgar a otros. Así que, es. amigos, agradecemos su sintonía y Alan, pasamos contigo. Bueno, mi consejo es misericordia. Misericordia. Yo le digo a Sí. mi hija que, pues, cuando nosotros tenemos la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, que fue mi caso, nos volvemos un poco indolentes con las personas que no conocen de Cristo y nos olvidamos que el Señor nos ha llamado a mostrar misericordia. Así es. Entonces yo siempre le digo a ella, tenés que aprender que las personas que no conocen del Señor están ciegos espiritualmente. Así es. Entonces ella me dice, papi, ¿y qué hago? Yo le digo, primero tenés que tener misericordia y segundo, orar para que el Señor les permita ver su pecado y puedan venir al arrepentimiento y siempre hablar la palabra pero con amor. No es lo que decimos,
sino cómo lo estamos diciendo. Sí. Así es que nuestro llamado no es a juzgar, nuestro llamado no es a condenar, sino nuestro llamado es a llamar al arrepentimiento al que está en el pecado, pero sin olvidar que nosotros estuvimos también ahí, ciegos, solos y muertos en delitos y pecados. Pero gracias al Señor Jesucristo, hoy tenemos vida y vida eterna. Así es que, mi querido amigo, ese es mi consejo: misericordia antes de juzgar. Así es. Y también nuestro consejo: evitemos caer en el juicio hacia los demás. Y esto requiere de autocrítica, como ya se dijo, de mucha humildad, de mucha compasión y de amor. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte claramente que debemos primero examinar nuestras faltas antes de señalar las de los otros. Ha sido de verdad un gran placer. Que Dios les bendiga a nuestros panelistas. Y hoy estuvimos tratando el tema Jesús y la crítica a los demás. Esperamos contar con ustedes para el próximo programa de ¿Qué dice la Biblia? Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?